Bueno, a continuación tenemos el segundo tema, titulado Preparación hospitalaria para la recepción de víctimas en masa en tiempos de normalidad. Expone el doctor Jorge Neira. El doctor Jorge Neira es médico intensivista, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, presidente del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia Nacional de Medicina, Fellow del American College of Critical Care Medicine, Fellow de la American Association for Surgery of Trauma, presidente de Fundación Trauma, expresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de la Sociedad Panamericana de Trauma y de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Trauma. Doctor Neira, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Jorge, en representación de todas las academias. La verdad que esto es una reunión que para nosotros es muy importante. Me quiero sumar al comentario del académico Monoceda, porque yo lo conocí a Olindo y fui compañero de él en la academia, y realmente lo conversaba con algunos de ustedes. Siempre me impresionó la visión que tenía de la salud. Yo creo que es la persona que tenía más clara la idea de la multidisciplina. Y no solamente la decía, sino que la hacía, ¿no? Y a nosotros nos consta, tenía una residencia en Salta, en el norte del país, que era multidisciplinaria, y la verdad que fue, digamos, un visionario que, no sé si todavía hay tanta gente que piensa como él, ¿no? Realmente creo que es muy importante. Olindo, además, era una gran persona, era un artista, le gustaba pintar, después dibujaba, y le gustaba pintar, y además escribía muy bien, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez tuvimos que ir a Expedidor a dar una charla y él no pudo ir y mandó una carta explicando los motivos y diciendo qué es lo que iba a hacer en la carta. Era una página literaria, digamos. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias Ramón, gracias Pedro por la presentación. Un poco la idea es que charlemos acerca de cómo gestionar la atención de la demanda en situación de víctimas múltiples. Fíjense que estamos hablando primero de víctimas múltiples, ¿no? Esto, digamos, la ventaja que tiene la informática hoy y la información, esto es de ayer o de antes de ayer, perdón. Y estos son los últimos datos sobre la epidemia de COVID, es el dashboard de John Hopkins, y hubo 635 millones, más de casi 636, debe ser 637 hoy, 637 millones de infectados con 6.612.639 muertos. Si uno compara estas cifras con la epidemia de gripe H1N1 del año 1914 al 1918, que fue, digamos, la famosa gripe española, que no fue española, pero que así se la llamó porque estaban saliendo de la guerra, hubo 50 millones de personas que aparentemente fallecieron, con una mortalidad muy alta que podría haber sido del 10%, y falleció el 2% de la población mundial. Fíjense que afectada, ¿no? Es interesante porque es un impacto muy grande. Y cada vez, bueno, estas son las cifras de Argentina. Como ustedes saben, Argentina tuvo casi 10 millones de casos y 130.000 muertos, algo que podemos discutir, digamos, si está bien, digamos, o no. Lo importante, digamos, bueno, están las cifras de muertos por millón y la letalidad, que fue del 2%. Fíjense la diferencia. Ayer se habló del MERS y del SARS, que tienen una mortalidad entre el 10 y el 12%, o sea que son coronavirus que tienen otra mortalidad, con menos casos porque se transmite menos. Y algo que para mí me parece que es muy importante y que a futuro hay que pensar es el tema de la relación de test por caso, que nosotros hemos tenido una tasa relativamente baja si uno lo compara con Alemania, con Estados Unidos, incluso con Chile. Chile tenía 11 test por caso y nosotros teníamos 3.7. ¿Qué significa un desastre, no? La diferencia entre emergencia y desastre depende de la capacidad de respuesta de la comunidad. Cuando habla de la comunidad, es la comunidad toda, no solamente la comunidad médica, sino toda la comunidad. Y entonces, con distintos efectos adversos, como ustedes ven, de todo tipo, digamos, después hacer un análisis más específico, si el recurso local es suficiente, es una emergencia, y si supera la capacidad de respuesta local, si uno tiene que decidir a quién va a tratar primero o a quién se va a llevar primero, esa es una situación de desastre, donde se utiliza algo que se llama el triage. Triage en francés, triage significa seleccionar, y esto es lo que genera, digamos, la definición. Este es el abordaje de planificación multipeligro, digamos, por así decirlo, y ustedes ven, se pueden ver aquí, bueno, no se ve el mouse, pero se pueden ver aquí todas las causas, y dentro de las causas están las radiológicas y nucleares, las químicas, lo que se llaman mal llamados desastres naturales, porque los desastres no son naturales, lo que es natural es el fenómeno.
y el desastre es producido por fenómenos naturales, porque el desastre está vinculado a la vulnerabilidad de las personas. Y esto es un tema importante porque me parece que hace a pensar al desastre producido por fenómenos naturales como un tema de vulnerabilidad y no solo un tema de fenómeno, ¿no? Y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y después, por supuesto, que están los ataques biológicos, como en el caso particular de la pandemia. Este es el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre, que es la propuesta 2015-2030, es la que siguió a la conferencia de Kioto, y en realidad hace impacto en la resiliencia, que es la capacidad de un sistema, como dice ahí, comunidad o sociedad, expuesta a un peligro de manera oportuna y eficiente, que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones esenciales básicas. Gracias. Y esto es justamente la importancia que tiene la resiliencia, como vamos a ver más adelante. Cuando uno ve qué pasó entre el decenio 2005 y 2015 relacionado con víctimas múltiples, hubo más de 700.000 muertos, 1.4 millones de lesionados, 23 millones de personas sin techo, 1.500 millones de personas afectadas. De esas, fundamentalmente mujeres, niños y personas en situación vulnerable, y la exposición de las personas y bienes aumenta más rápido que la disminución de la vulnerabilidad. O sea que siempre el tema es la relación vulnerabilidad versus amenaza. Y esto es una cosa que hay que tener en cuenta porque el impacto que se genera es trabajando con la comunidad. Trabajando con la comunidad y haciendo que sea mucho menos vulnerable. Y fíjense que los países de bajos y medianos ingresos tienen una mortalidad y unas pérdidas económicas desproporcionadamente altas. Esto mismo pasa con el trauma. Si ustedes ven el Producto Bruto Interno de promedio que genera el trauma en toda la sociedad en el mundo, es aproximadamente el 3% del Producto Bruto Interno. Ahora, si ustedes ven en los países de bajos y medianos ingresos es 5% y en los países de altos ingresos es 2.5%. Claro, si ustedes lo trasladan a cifras, obviamente son más altas de los países de altos ingresos, pero si ustedes lo relacionan en relación con porcentaje del Producto Interno Bruto, ahí se ve la diferencia. Y estas son las recomendaciones: reducciones sustanciales, ingresos sustanciales, disminución de la mortalidad, disminución del número de personas afectadas, otra vez volvemos al tema de la vulnerabilidad, las pérdidas económicas y el daño económico a infraestructuras críticas y disrupción de servicios básicos. Y los incrementos en el número de países con programas de reducción de riesgo de desastre, la cooperación internacional y el acceso a estos programas de multipeligro que permiten, digamos, el abordaje. Fíjense, en este sentido, el Interacademy Partnership for Health, del cual la Academia de Medicina tiene su participación, son 140 academias de medicina, ciencias y de ingeniería. Yo fui el representante de la academia en el IAP durante 2 periodos, que son los máximos que se puede tener. Terminé justamente este año en la asamblea en Arizona, y fíjense esta publicación, este statement que está a disposición de todos ustedes, si ustedes quieren yo se lo puedo bajar, sobre la importancia de la ciencia y la tecnología para la reducción de los riesgos de desastre. Y esto es una experiencia muy interesante. Este es un workshop que hizo el IAP con la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido. Lo hicimos en junio de este año, y si ustedes se fijan aquí, digamos, en las recomendaciones del informe. El informe se hizo durante 3 talleres en forma sucesiva, en los meses de marzo a junio, y a partir de ahí se hizo el informe en el mes de septiembre. Y ustedes ven que, por ejemplo, es involucrar a la comunidad, el tema de los datos, la importancia de tener datos. Si no hay datos, hay percepciones, y la percepción no permite tomar estrategia de intervención. Las intervenciones y la acción, digamos, en los efectores, y aquí dice preparación para la próxima crisis, que es lo que nos toca a nosotros, y la colaboración interdisciplinaria. Esto es la colaboración interdisciplinaria, y la preparación para la crisis se llama Embedded Preparedness, que significa preparación incrustada. Por eso es preparación para el aumento de víctimas en masa, para trabajar con víctimas en masa en situaciones de normalidad. Y justamente uno de los que fue invitado a este simposio fue George Annecy, que es miembro de la Sociedad Americana de Medicina Crítica, es fellow de la sociedad como yo, y me pareció que este es el trabajo fundamental. Es un trabajo publicado en el año 2020, donde habla de las causas de la distensión o de la tensión del sistema de salud, y de las 4 S, que nosotros en la traducción lo pasamos a las 4E, como vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son las causas, digamos, que producen la sobretensión del sistema? El aumento del volumen de pacientes, el aumento de la severidad de los pacientes, los requerimientos específicos,
como pueden ser los equipos de protección personal, y cuando digo esto no solamente para las cosas infecciosas, o la reducción de recursos, y a veces las combinaciones, ¿no? Y las 4 E's, digamos, tienen que ver con el espacio, cómo se maneja el espacio y cómo los espacios habituales pueden ser transformados en espacios de recepción de víctimas, y la implementación de camas en distintos lugares que tienen otra función en condiciones de normalidad. Entonces, espacio, el equipo es el equipo de respuesta, el equipamiento son las necesidades específicas y la estructura lo que tiene que ver con la organización. La diferencia, digamos, cuando uno tiene una atención del sistema de salud, es la diferencia entre un paciente y varios, es que si yo tengo un solo paciente, le doy la mejor atención a ese paciente, la mejor atención aceptable para la actualidad para ese paciente. Si tengo múltiples víctimas, tengo que hacer lo que se llama lo mejor para la mayoría. Y es un tema de gestión y de decisión entre todos de qué significa lo mejor y qué significa cuál es la mayoría que le recibe. Esto es la atención normal, habitualmente uno tiene, digamos, una cantidad de pacientes y ustedes ven que están siempre por debajo del nivel máximo, del nivel de capacidad, con algunos picos, por ejemplo, los fines de semana, por ejemplo, los meses de invierno en situaciones con las unidades de cuidados intensivos con el tema respiratorio. Hay algunos sistemas de salud y sobre todo algunos hospitales que tienen este problema. Está siempre un poquito por arriba. Siempre tienen más pacientes que los que pueden atender porque el recurso lo tiene más limitado. Pero después aparece esta situación brusca, y esta situación brusca que introduce un incremento de la cantidad de pacientes que puede o no sostenerse en el tiempo. Y justamente las pandemias, como ustedes lo vieron durante todo este tiempo, la demanda crítica puede durar semanas y meses. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en el año 2020, cuando comenzaba la pandemia, hubo en el Líbano una explosión de un tanque de nitrato que estaba en el puerto. Y además de atender a los pacientes con la pandemia, tuvieron que atender a las víctimas de la explosión. Las víctimas de la explosión llegaron, creo que fallecieron 200 personas, llegaron rápidamente y se terminaron rápidamente. O sea que el 90% llegan en un tiempo relativamente corto y después se empieza a bajar y ya no tiene más problemas. La sobretensión es alta de ingreso, pero baja rápidamente. En cambio, la pandemia, como ustedes han visto, tiene este inconveniente. Y entonces, lo que uno tiene que asegurar es cómo pasa de la capacidad convencional a la capacidad de contingencia y a la capacidad de crisis, que son 3 situaciones. La capacidad convencional es la que uno tiene en la vida diaria. La capacidad de contingencia es la que uno prepara en la normalidad para decir qué pasa si llego a tener muchos pacientes. Y la de crisis es qué pasa cuando esos pacientes vienen y además qué pasa si esos pacientes tienen un incremento muy grande de la severidad, lo cual genera un aumento de la necesidad de recursos. Sobre todo en nuestro país, y esto, si me permiten nuestros compañeros uruguayos, es una característica de este país. Nuestro país tiene un sistema público, un sistema de la seguridad social, que tiene obras sociales nacionales, obras sociales provinciales, tiene el PAMI, que es el Instituto de los Jubilados, para los uruguayos que no lo conocen, y esto es el 70% de la población. Hay un 29-30% de pacientes que no tienen cobertura, que son manejados por el Estado, digamos, se hacen con contribuciones, y hay un 5% más o menos que tiene que ver con el sector público. Y esto es una fragmentación del sistema y una segmentación porque además el sistema está segmentado a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. O sea que ustedes ven, a veces las articulaciones entre los efectores es difícil por estas diferentes dependencias. Y esto es interesante porque lo que hubo que hacer, digamos, esta es la cantidad de camas por habitante, lo que hubo que hacer es incrementar la disponibilidad de camas, incrementar la disponibilidad de recursos, en el caso de la pandemia, sobre todo respiradores. El problema es que las camas y los respiradores necesitan gente que lo maneje. Y lo que fue difícil era incrementar la cantidad de recursos humanos necesario para poder atender a estos pacientes. Entonces empezaron las estructuras modulares, que es cómo puedo recibir pacientes afuera del hospital. En situación de desastre, el hospital es una gran unidad de cuidados intensivos. Y lo que no necesita cuidados intensivos está afuera. Entonces hay que generar estructuras aledañas que permitan incorporar a los pacientes leves y moderados para decidir si necesitan ser internados o no. Y fíjense que se abrieron todas estas opciones, que son opciones interesantes porque es algo que ya se preparó y que se puede incrementar con facilidad. Y por supuesto que hubo una necesidad de generar y de obtener información. Información hay muchísima siempre en todas partes. Así que esto no es el gran problema, porque la información, como ustedes saben, se puede conseguir rápidamente. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hizo también hicimos en conjunto una cantidad de informes, digamos, que sirvieron para la recomendación, porque como ustedes saben, la información era cambiante.
Ayer hablábamos de que algunos medicamentos servían, a los 15 días no servían, los estudios no tuvieron evaluación de pares. Entonces los estudios salían y uno leía un artículo en una revista muy conocida, pero que no había tenido evaluación de pares y el artículo por ahí no era de buena calidad. Y esto me parece que generó la desinformación. Esta fue la pandemia informativa que nosotros tuvimos y que fue de que generó una importancia sustancial, digamos, en lo que tenía que ver con el tratamiento. Entonces, como consecuencia de esto que estamos hablando, la diferencia entre emergencia y desastre es la capacidad de respuesta de la organización. Peter Safar, a quien yo conocí porque fue fellow también de la Sociedad Americana de Medicina Crítica, fue el que inventó la resucitación cardiopulmonar hace muchos años, en los años 60. Tenía más de 2.000 trabajos publicados en revistas indexadas. Y tiene un instituto donde todavía están sus discípulos en Pittsburgh sobre el tema, todo lo que tiene que ver con reanimación, no solamente reanimación cardiopulmonar, sino reanimación del paciente. Y él decía que, y es criterioso lo que dice, que la diferencia entre un evento con múltiples víctimas y un desastre es que en el desastre, además de tener múltiples víctimas, la estructura de salud está colapsada. Por ejemplo, en el terremoto de México del año 84 se derrumbó el Hospital Juárez. Y el Hospital Juárez tenía 1.000 camas. Y además de las víctimas del Hospital Juárez, que estaban dentro del hospital, se perdieron 1.000 camas de internación. Y los profesionales que estaban, del equipo de salud que estaban adentro. Entonces, habíamos dicho que los temas fundamentales eran el incremento del volumen, el incremento de la agudeza y los requerimientos específicos. Y en ese sentido, digamos, los pacientes que requieren ingreso a la unidad de cuidados intensivos, como decía, puede ser que aumenta el volumen, pero que aumente la virulencia y que aumente los dos. Y esto es importante porque si aumentan los dos, significa que los pacientes necesitan ventilación mecánica más frecuentemente. Y esto fue lo que pasó. Entonces, ustedes fíjense la cantidad de pacientes ventilados. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos sabemos que en las épocas de invierno, que es cuando los más pacientes ventilados tienen, la mortalidad aumenta. ¿Por qué? Por la carga de trabajo. La carga de trabajo, los errores que se cometen a veces por la carga de trabajo, hay que estar muy, muy encima, digamos, para tratar de mantener la mortalidad como corresponde. Imagínense lo que pasó en estas situaciones. Además, la recomendación de los más prominentes científicos que tienen que ver con las unidades de cuidados intensivos decía, al paciente hay que ventilarlo temprano. Entonces el paciente tosía 2 veces, se intubó y se ventilaba. Y yo creo que eso no fue bueno para los pacientes. La otra cosa fue el requerimiento de equipo de protección personal. Los equipos de protección personal, ustedes saben que varían de acuerdo a las características. Son algunos para los pacientes con ingresos por patología, por químicos, y también para los pacientes con patología biológica, que van desde la máscara común, digamos, hasta distintos tipos de máscaras, y los equipos de ventilación, digamos, para no tener vinculación con las... Doctor Neira, 5 minutos. Sí. Bueno, acá tienen todas ustedes las posibilidades. Se discutió mucho si todas las máscaras eran igual. Ustedes se acuerdan que esto era una cosa... bueno, ahora yo creo que se discute menos. El tema de los filtros, el tema de los helmets, el tema de esto que fue algo fundamental, que era la ventilación por cánula nasal de alto flujo, porque se decía que la cánula nasal de alto flujo podía aerosolizar, y esto generaba justamente los recursos que recomendaban, digamos, la Sociedad Americana de Medicina Crítica, antes de ventilar al paciente, utilizar cánulas. Bueno, acá tiene el tema de la aerosolización. Este tema tiene que ver justamente con la producción de módulos para atender a los pacientes. El tema del aire acondicionado con presión negativa, que no todos los lugares lo tienen. Esto que son algunas alternativas, que era sacar de la cama del paciente. El problema es que cuando ustedes sacan todo de la habitación del paciente, se entra menos. Y el paciente lo que necesita es que lo vean, que lo toquen. Y eso fue una situación. Estas son las estructuras modulares. Y una cosa que hay que tener en cuenta, que pasó específicamente con la pandemia, fue el tema de la reducción del recurso, porque el recurso se comprometió, se infectó. No se infectó en los hospitales, ¿dónde se infectó? En la vida diaria. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Estos son algunos casos de la Argentina. Por eso es que un tema importante era cómo se podía trabajar con la cantidad limitada de intensivistas que teníamos para que se pudieran manejar más pacientes. Un intensivista puede atender 6 o 7 pacientes. Ahora, si ustedes tienen 24, para atender 24 pacientes, lo que hay que hacer es ponerle 4 médicos no intensivistas por cada intensivista, y entonces cada de esos 4 médicos no intensivistas atienden 6 pacientes, y el intensivista los coordina a los 4. Lo mismo pasa con la enfermería y lo mismo pasa con los kinesiólogos. Estas son las propuestas que nosotros hicimos en cuanto a números. Por eso, desde la Fundación, lo que hicimos fue un curso para entrenar médicos, enfermeros y kinesiólogos no intensivistas. Aquí tienen, para trabajar junto con los intensivistas
el equipo de salud intensivista en los hospitales. Estos son los módulos. Fíjense que los módulos eran equipo de protección personal, cuidados críticos de adultos y pediátricos, preparación del hospital y después algunas interpretaciones de los test. Este curso online totalmente, 6 horas en total. Estos son los avales que tuvo el curso, tanto de la Nación como de las sociedades y la academia. Era absolutamente online. Tuvo, digamos, un programa de becas. Ya vamos a ver a quién se les dio las becas. Hicimos un seguimiento y soporte técnico. Chicos de la Fundación que tienen bastante experiencia en la informática tuvieron un trabajo muy importante. Estas son todas las entidades privadas que participaron y aportaron plata y se inscribieron 10.000 personas y se entrenaron 8.000, porque fueron 7.196 primero y después 900 más en el año 2021, 8.000 personas en forma gratuita en todos los hospitales del país. La última es la de estructura, y la estructura se hace con esto. Esto es el comando de incidente. Así es como tiene que funcionar un hospital. De hecho, en Estados Unidos, si ustedes no tienen este comando de incidente, no pueden ser aceptados en la red de respuesta. Y esto es una cosa sumamente importante. 2 palabras para terminar. Comunicación. La comunicación no solamente del equipo de salud, entre el equipo, el tema de la comunicación por WhatsApp, bueno, hay toda una serie de innovaciones, pero también el tema de información a la familia. Acuérdense que los pacientes se aislaban y muchos pacientes se murieron solos. Y esto tiene que ver con cómo se hablaba con la familia, cómo se podía comunicar al paciente con la familia. Algunos hicieron algunos proyectos con las tablets. Pero lo más importante es esto, cómo lograr que el paciente vuelva, digamos, a estar acompañado. Y el otro tema es la salud y el bienestar del equipo de salud. ¿Qué es esto? Esto fue lo que pasó con el equipo de salud. El equipo de salud se impactó, digamos, ustedes saben que en todos los países el equipo de salud sufrió las consecuencias, y aquí viene entonces el tema de la resiliencia. Esta foto para ustedes que son de agronomía veterinaria me parece espectacular, ¿no? Porque ¿cómo puede ser esta plantita que surja en un lugar así? Yo recuerdo que una vez estábamos con mi mujer no me acuerdo qué ciudad, en Ginebra me parece, y había un muro de piedra, y del muro de piedra, en el medio del muro de piedra había una plantita. Y es una cosa que impresiona, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, esa es la resiliencia, ¿no? Y la resiliencia es cómo se puede lograr, digamos, reinsertar a esta gente, y cómo se puede reinsertar también a los cuidadores de salud que, por suerte, lo pudieron hacer con algunas dificultades, digamos, pero lo hicieron. Termino con esto, que es la historia de Casandra. Ustedes saben que Casandra era una sacerdotisa de Apolo y era una de las 50 hijas de Príamo, hijas e hijos. Era hermana de Héctor y era hermana de Paris. Y Casandra, que era la sacerdotisa de Apolo, parece que Apolo había querido tener algún avance con ella, ella no quiso, y entonces, como dice la historia, le escupió en la boca y le dijo que iba a tener la posibilidad de predecir, pero que nadie le iba a creer, ¿no? Y bueno, finalmente eso fue lo que pasó cuando pusieron el caballo de Troya, entre comillas. Casandra dijo, no lo entren porque vamos a tener problemas. Dijeron, no, pero es una ofrenda, pero no lo entren porque vamos a tener problemas. Bueno, finalmente lo entraron y saben lo que pasó. Y por eso es que todos los que nos dedicamos a este tema, que es el tema del desastre y las víctimas múltiples, nos dicen el síndrome de Casandra, porque todos decimos esto y nos dicen, vos sos un exagerado. Esto no va a pasar, esto no hace falta. Y esto es lo que suele pasar, que cuando uno lo necesita no lo tiene. Por eso esta cosa de la preparación en tiempos de normalidad es lo que permite que uno pueda llegar, digamos, a la próxima situación de víctimas múltiples, ya sea por pandemia o por cualquier otra situación, en condiciones de respuesta adecuada. Termino con esto, que es que es de Anatole France, que dice que para completar o para hacer grandes cosas nosotros no solamente tenemos que actuar, sino soñar, no solamente planificar, sino también creer. Hay que creer en lo que estamos diciendo, y me parece que esta es la función más importante que tiene esta comisión, que es que la gente crea que lo que se le está diciendo es un problema serio de salud para todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, ¿se escuchan preguntas? Sí. Dos preguntas o comentarios. Una, en las causas de los desastres, había 6 patas, si mal no recuerdo. Me falta una. ¿Cuál? Los quilombos económicos. Sí, claro. Bueno. Digamos, son causa de desastres. Sí, obvio. Carrillo decía que ante la pobreza y la miseria los microbios son una pobre causa, ¿no?
Bueno, yo creo que ese es el tema que tiene que ver con la vulnerabilidad de las personas. A mí me parece que lo que hay que entender, por eso siempre que estábamos hablando, nosotros hablamos del tema de involucrar a la comunidad. Si vos no involucrás a la comunidad, no se puede lograr nada. Y a mí me parece que lo que hay es muchísima información. El otro día estábamos hablando de la cantidad de trabajos que hay vinculados con estos temas, y hay cientos de miles, ¿no? O sea que información no falta, lo que falta es que esa información le llegue adecuadamente a la gente, ¿no? Y que la gente participe de los proyectos. Y me parece que la vulnerabilidad social es un tema, digamos, los determinantes sociales de la salud son así. Pero eso es cierto, digamos, a nivel endémico, pero a mí me parece que las crisis, Sí, claro, digamos, obvio. la crisis, el momento de la crisis, porque se cae el hospital, se cae Bueno, todo. tenemos el ejemplo actual, ¿no? El Sí. ejemplo actual de lo que significa, digamos, los salarios de los profesionales de salud, lo que significa la posibilidad de mejorar, digamos, la infraestructura, lo que el poder de compra, el atraso que hay con las importaciones, porque nosotros tenemos insumos que dependen de importaciones, que se producen en el país, pero que dependen de productos importados, algunos productos importados. El otro día me llamó justamente la gente de la CADIEM, que es la Cámara de dispositivos médicos, para decirme vamos a tener problemas porque algunas cosas no estamos pudiendo importar, obviamente. Pero esto tiene que ver, me parece, con este tema de la vulnerabilidad, porque lo que hacen las crisis económicas es volver más vulnerable a la gente, más vulnerable por la pobreza, más vulnerable por los determinantes sociales, más vulnerable porque no tiene acceso al agua. Y la segunda es un comentario que tiene que ver con la planificación o las recomendaciones de los ministerios, que a veces son flojitas de papeles, Sí. vamos a decirlo así. Digamos, en mi caso personal tengo cierta experiencia o bastante en el manejo de elementos de protección respiratoria y las recomendaciones del Ministerio de Salud iniciales fueron deplorables y siguen siendo las mismas. Sí, bueno, estas son las cosas que yo creo que lo que hablamos el otro día, de que cómo las academias tienen que colaborar con las estructuras públicas de salud. Nosotros hoy tenemos un muy buen acceso al Ministerio de Salud, sobre todo a la dirección, a la Subsecretaría de Calidad, a la Secretaría de Calidad, que tiene dos subsecretarías, la de Calidad y la de Talento Humano. Tenemos mucho acceso y nosotros en el Consejo, yo soy presidente del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, tenemos 40 sociedades científicas y 2 colegios médicos y tenemos la posibilidad de aportar información para los ministerios. Yo creo que el ministerio tiene que ser un ente regulador, pero que la información sobre la complejidad institucional y de los programas, que son la residencia, tiene que estar basada en las recomendaciones de las sociedades y las academias. Es lo que vos decís. Digamos, que esto es lo que permitiría, fíjate que hubo mucho problema con el tema de si se ventilaba el paciente siempre, con la medicación no hablemos, porque la medicación tuvo altibajo de todo tipo, que me parece que tuvo que ver, digamos, con la cantidad de publicaciones que eran de mala calidad, digamos, que uno los tomaba. Si uno lee un artículo del New England, ¿quién va a pensar que un artículo del New England no tiene revisión por pares? Y algunos no tenían, porque con el tema de la salida, uno publicaba y sacaba. Creo que me parece que estas son cosas que tienen que ser aprendizaje para la próxima pandemia. Y hoy con la informática es más fácil de manejar, pero estoy de acuerdo con lo que decís, que este es un trabajo donde las academias y las sociedades científicas tienen que aportar los conocimientos. Y a mí me parece que a veces el ministerio que se queda en la política, pero no, no lo tenga. Yo creo que el ministerio tiene que regular, necesariamente tiene que regular. Lo que no tiene que hacer es hacer publicaciones que no tengan fundamento científico. Y el fundamento científico está en las sociedades científicas y en las academias. Justamente una de las cosas que el IAP propone es eso, justamente, ¿no? Lo que tiene que ver con la advocacy sobre cómo la ciencia, cómo ayudar con la ciencia y con la medicina y con las academias y con a la toma de decisiones en base a la información. Yo creo que este es el punto más importante. Sí. Gracias por la pregunta. Gracias, Ramón. Bueno, me encantó la presentación, muchas cosas que no conocía porque soy veterinario, pero hay un tema que me parece, en mi humilde opinión, que faltó, que es el convencer a las autoridades políticas que manejan los presupuestos en invertir en prevención, que es lo que no hacemos. Exacto. Porque yo puedo involucrar a la comunidad, pero si no tenemos la plata no hacemos nada. Y no es nada más difícil en el mundo que yo he visto en mi vida, que es que te financien
proyectos de prevención de enfermedades, porque los políticos actúan sobre lo hecho, porque si no hay ninguna publicidad, decir, mira, acá no vino, creen que esto es una cuestión del azar. Y yo creo que eso también debería ser una materia de las academias, de brindar información a los decisores políticos y que manejan la economía de las ventajas de la prevención, con números, con todo ese tema. Esto es simplemente mi comentario. Mira, mi tema es el trauma y por cada dólar que se invierte en prevención primaria y secundaria en trauma se ahorran $6 en prevención terciaria, que es todo lo que tiene que ver con la atención del paciente. Así que es mucho más importante la prevención que la atención. Pero a mí me parece que hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que las academias y las sociedades científicas tienen que ser los consejeros habituales de los ministerios. El ministerio debería basar su toma de decisiones en la academia, digamos. La academia tomada, digamos, como academia global, ¿no? Las universidades, las sociedades científicas, las academias. Esto por un lado. Y por otro lado, involucrar a la gente, porque nosotros discutimos mucho, nosotros tenemos un grupo de salud y discutimos mucho por qué no la salud no es un tema político, no está en la agenda política. Si ustedes se fijan cuáles son los temas de la gente, el problema de la seguridad, la pobreza, la inflación, y aparece después en el 8º o 9º lugar la salud. Con la pandemia subió, por el cual 6º, no es que subió el primero, ¿no? Y a mí me parece que esto es porque hay que trabajar con la comunidad, porque si la comunidad no entiende que tiene que enfatizar, digamos, a los políticos, el político al que más escucha es a la comunidad. Entre la comunidad y la ciencia, prefiere escuchar a la comunidad porque es la que le da los votos. Y a mí me parece que ese trabajo hay que hacerlo con la comunidad. Por eso es que yo creo que nosotros tenemos que involucrarnos con la sociedad. Y no solamente involucrarnos con la comunidad, sino hacer programas con la comunidad. Yo siempre decía que yo muchas veces he estado en reuniones internacionales, por ejemplo en el World Health Summit, que es una reunión mundial que se hace en Berlín todos los años, y que van todos los CEOs de todas las empresas y todos los ministros y todo, y uno ve pasar plata, ¿no? 5.000 millones, 5.000, 10.000, y uno dice, qué bárbaro la cantidad de plata, pero la gente que le llega de eso, ¿no? Y el ejemplo más típico me parece que es Haití. Cuando fue el terremoto de Haití, que no fue un terremoto muy importante, que no se sabe si murieron 100.000 o 200.000 personas, cuando en realidad un terremoto unos meses después en Chile, que era 30 veces más importante, tuvo 500 muertos. O sea que esa es la diferencia, vulnerabilidad pura. Bueno, una cantidad de plata que llegó y hicieron un hotel 5 estrellas en el aeropuerto para los que llegaban a ayudar, hicieron hospitales y se fueron, cuando terminaron se fueron y la gente quedó igual. Y yo creo que si hay un terremoto ahora, se van a morir entre 100.000 y 200.000 personas porque siguen saber cuántos son y siguen con las mismas necesidades básicas y satisfechas que antes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no le llega a la gente. Y esto que vos decís de la prevención, el que tiene que trabajar en eso, ayer cuando mostraban el río en Uruguay, se veía la cuenca toda sucia. Yo digo, por más que uno vaya y monitoree, lo que nosotros necesitamos a la gente de la zona que entienda por qué tiene que colaborar y ellos son los que tienen que exigir. Y a mí me parece que hay que trabajar con la gente. Me parece que es una cosa que nosotros no hemos avanzado mucho, quizás porque lo vemos desde nuestro aspecto, que es el aspecto académico, pero yo creo que hay que incorporar a las entidades sociales. Y a mí me parece, por eso creo que las entidades no gubernamentales tienen esa función que son el intermedio entre la ciencia, la política y la gente. Por ejemplo, hay muchas entidades intermedias que ayudan y mucho. Bueno, y la gente entiende y tiene relación con esas sociedades y tiene comunicación, ¿no? Y a mí me parece que esto que vos decís está vinculado con eso. Yo totalmente estoy de acuerdo con el tema de prevención, no puedo no estar más de acuerdo, pero me parece que tenemos que encararlo de otra manera. Yo le decía a Gerardo el otro día, nosotros si hacemos una comisión tenemos que empezar a tener modelos virtuosos locales, elegir un lugar cualquiera, hacer una implementación, trabajar con la comunidad y eso sería el modelo virtuoso para replicar. Si me permite una pregunta. Sí, claro. Realmente estremece el tema. Sí. Cada imagen es que mete miedo. Pero llegada a esa situación, yo pienso que lo que se precisa es un gran coordinador. ¿Para qué? Para optimizar todos los recursos. Porque si no, es como latir asincrónicamente, es decir, no rinde. ¿Quién debería ser ese gran organizador? Y llegado un momento, si serviría para algo en la sociedad, en su conjunto, porque ya se nombró, digamos, que todo actúa en conjunto, la realización periódica de simulacros. Es muy buena la pregunta. El comando de incidente es el comando de incidente en situación de emergencia.
Eso en inglés se llama HACS, Hospital Emergency Incident Command System, o sea, comando de incidente en situación de emergencia, situación de hospital en emergencia. En la situación de hospital en emergencia hay unos ravioles, y esos ravioles son llenados por los profesionales del hospital. Y nosotros, digamos, en el grupo hay una americana que, digamos, que trabaja en esto, que siempre dice que ahí son más importantes las funciones que los títulos. Si no importa tanto el título que la persona tiene en el hospital, sino la función que cada uno cumple y que tiene que saber que cumple, que es una sola. Ayer no sé con quién hablábamos, de alguien que contaba que en el exterior cada uno que estaba en un plan de esto sabía exactamente en qué momento tenía que estar, dónde tenía que estar y qué tenía que hacer. Es más, yo creo que si en la identificación que uno tiene en el hospital, en la parte de atrás dice que en situación de desastre, cuáles son las funciones, sirve incluso hasta para cuando esa persona se va de vacaciones, se reemplace con una persona que tenga las mismas funciones. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con la gestión, ¿no? Y eso tienen una gestión en situación de paz, que el hospital trabaja en condiciones normales, y cómo se pasa del hospital que trabaja en condiciones normales a un hospital de emergencia. Por ejemplo, si vos tenés un hospital y tenés 100% ocupación de camas, ¿no? Y tenés 40 víctimas, ¿qué decís? No lo voy a atender porque no tengo cama. Vos seguramente de esas camas ocupadas hay un 40% de pacientes que son ambulatorios. Entonces, a esos pacientes los podés tomar todos, los ponés en un lugar que puede ser un aula, que puede ser una sala de espera con control profesional, y tenés 40 camas de internación. Pero estas son cosas que se hacen si el hospital está previamente entrenado para hacer eso. Y eso se hace con los planes de desastre hospitalario. Los hospitales tienen que tener un comité de desastre, y el comité de desastre es el que tiene que planificar dónde va a poner los pacientes. Por ejemplo, en las salas de guardia, si uno pone tomas de oxígeno hacia afuera, ¿no? En la sala de espera, cuando vos tenés una situación de víctimas múltiples, vos podés usar la sala de espera para hacer el primer triaje. Y vos haces el triaje. El triaje que se hace en el prehospitalario es a quién me llevo primero. El triaje que se hace en el hospital es a quién trato primero. Y si tiene que ser el cuidado crítico, es intermedio. Y esto es organización y gestión pura. Por eso la medicina de desastre viene de la medicina militar. Y yo creo que esto, para nosotros que somos latinoamericanos, el tema del orden, lo hablábamos ayer, ¿no? El tema del orden es algo complicado. Y a mí me parece que esto es lo que nosotros tenemos que generar. Me parece que esto es posible, digamos. Yo fui muchas veces secretario de los comités de emergencia de los hospitales, fui director de emergencia 2 veces, y la verdad que me parece que es un objetivo. El objetivo es que cada hospital tenga su plan de desastre de acuerdo al área programática que tiene y a los riesgos del área programática, al mapa del área programática. Y esto me parece que se puede hacer con facilidad. Si vos tenés esto, ahí creo que el país tiene 2.000 y pico municipios y comunas, 1.900 y pico municipios y comunas, ponele 2.000. Si vos podés hacer esto en cada municipio y comuna, de tener una organización, podés hacer la organización a nivel nacional. Y después lo regional, que son los contiguos. Así que pero es un problema de gestión. Por eso es que no hay una persona que tiene que ser, sino, por ejemplo, el director del hospital no es el director del comando de incidente. Es el que está a cargo del hospital. Si en un momento dado el que se hace cargo del hospital es el subdirector, el director podrá hacerse cargo del comando de incidente, pero en forma progresiva. Esto es algo que se hace dinámico y se empieza de a poco. Bueno, muchas gracias. Si no hay... sí. La plata para salud difícilmente se considera suficiente. Sin embargo, nos parece que hay mucho gasto innecesario que se puede ahorrar. ¿A usted le parece conveniente que las facultades incorporen un servicio, una cátedra, alguien que hable de economía en salud a todos los que van de medicina en la formación? Sí, obvio. Sí, a mí me parece. Yo creo que hay un tema que es el costo y la ineficiencia, ¿no? Y yo creo que la falta de. Ya lo decía Don Abedián. Don Abedián decía estructura, proceso y resultado. Y la calidad se hace primero en base a los datos. O sea, lo primero que uno tiene que asegurar es que el hospital tenga datos. Y que no hable de lo que le parece, sino de lo que le pasa. Si el hospital tiene datos, uno puede hacer estructura, proceso y resultado, porque los procesos son los procesos de atención, los resultados salen de la base de datos, y eso les permite saber muchísima información y qué es donde realmente hay que hacer el impacto del gasto y dónde es necesario incrementar o dónde no es necesario incrementar. Pero a mí me parece que esto es básico. Fíjate que en España, para ser director de un hospital, vos tenés que ser gerente médico. Y para ser gerente médico tenés que hacer un curso, una carrera de economía en salud. Y es lógico eso. Y acá los hospitales no fueron así, digamos. Se fueron haciendo como a la latinoamericana, ¿no? Primero, un agradecimiento por una exposición espectacular. Es mío por estar con ustedes. Y segundo, un pedido y un comentario.
la reflexión sobre la pandemia del SARS-CoV-2 creó una gran necesidad de explicar que la herramienta era una sola salud. ¿Y por qué lo digo? Sí, tal cual. Porque hubo un enorme flujo de oferta de intervención desde el ámbito de la medicina veterinaria para ofrecer los recursos disponibles. Por ejemplo, se veía que frente a las campañas de vacunación se decía que tales vacunas, que se necesitaba heladeras y todo, y el sector de la medicina veterinaria, hablemos a nivel nacional, tenían los médicos veterinarios, tanto heladeras, capacidad de ser vacunadores, se ofrecían y veíamos que había campañas de vacunación en la cual los vacunadores eran simplemente muchachos, chicos que pertenecían a determinada área política, a determinada área, digamos, sin ningún tipo de instrucción y todo, que iban y se actuaban como vacunadores o como área de vacunación. Y la medicina veterinaria que se ofrecía, y hay documentos en los cuales colegios veterinarios de determinadas provincias y demás ofrecieron sus recursos, no fueron tenidos en cuenta y se desperdició una herramienta fundamental, y creo que esto es una de las enseñanzas que teníamos que tener. Y hay documentación de la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias, de colegios veterinarios que inclusive en los Estados Unidos y en el Reino Unido, que tienen más lo que se llama el veterinary nurse o el veterinary technician, que vendrían a ser los enfermeros veterinarios, cosa claro, que no existe en muchos países de la Argentina. Por ejemplo, Argentina no existe. Esos veterinary technicians eran los enfermeros que apoyaron las campañas de vacunación masivas que se hacían. ¿Por qué? Porque sabían cómo vacunar y todo. Yo he tenido en algunos casos conversaciones con gente que trabajaba en los centros de vacunación que no sabían que los médicos veterinarios podían vacunar personas. Claro. ¿No? Pero ¿cómo puede ser? Esa herramienta, ese acceso, es algo que es fundamental. Y en segundo lugar, usted mencionó una cosa de la certificación de las especialidades, algo que es fundamental. En medicina veterinaria hay médicos veterinarios que somos sanitaristas, que hemos tenido nuestro posgrado en la ESPUBA, en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina o en otras facultades. O sea, hay muchísimos profesionales que están por ahí ansiosos de ser integrados a este tipo de sistema, y yo le diría que el pedido sería, a través de ámbitos como el suyo y de este tipo de reuniones, ampliar esa convocatoria para que desde el ámbito de la medicina veterinaria comprendan la necesidad de que la salud, lo que antes era la antigua salud pública veterinaria y hoy es el concepto de una salud, es un concepto en el cual a la medicina veterinaria le está dando lo que sería ese nuevo ámbito de especialización, ¿no? Está el perfil del médico veterinario latinoamericano al 2030, un trabajo que se hizo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. 3 días estuvimos trabajando, exdecanos, un trabajo de toda América Latina, y es un documento que yo realmente recomiendo a los colegas leer, porque el capítulo de una sola salud en ese documento es casi, yo diría, una materia para tener en cualquier hospital, inclusive médico. Totalmente de acuerdo, yo creo que es así. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que queremos también es la incorporación de los farmacéuticos. La red de farmacias está toda interconectada electrónicamente, así que hay una información de la red de farmacias, y cuando fue el tema de la vacunación tampoco se incorporaron los farmacéuticos. Y lo que vos decís, los veterinarios, estoy absolutamente de acuerdo. La resolución de especialidades que salió el año pasado del Ministerio de Salud de la Nación incluye lo que se llaman las especialidades multiprofesionales, y dentro de las multiprofesionales está salud pública, epidemiología, auditoría, y ahí puede ser cualquier profesional de la medicina o afines, o sea, veterinaria puede ser tranquilamente. Yo aprendí hace muchos años en un curso de desastre que hice con unos americanos, el valor de los veterinarios en el tema de
de los albergues, de la gente que viene, digamos, en grandes cantidades, de emergencia, y yo siempre muestro las fotos porque cuando uno ve eso se ve a través de la guerra, ¿no? Por ejemplo, ahora en Ucrania hubo una cantidad de gente que emigró hacia los países vecinos, y yo decía que, bueno, esas cosas siempre parecen lejanas, pero claro, cuando hace unos años, debajo de la autopista había un barrio carenciado, y el barrio carenciado se incendió, entonces tuvieron que hacer un lugar de cuidado de esta gente, y hubo que armar las carpas, y hubo que armar, y no sé si se acordaron de los veterinarios por el tema de los vectores, por el tema de las enfermedades, por el tema de la salubridad del agua. Bueno, estas son las cosas que la gente tiene que empezar a entender. Por eso me parece que esta comisión tiene que tener, la fuerza que tiene esta comisión es la multidisciplina. Y es la multidisciplina la que tiene que dar ciertas, y coincido con vos que esto es una función de esta comisión o de esta reunión, es la recomendación. Bueno, perdón. Tenemos, si me permite, la última pregunta al doctor Sigri. No es pregunta, simplemente para corroborar del lado uruguayo lo que acaba de decir el colega. Nuestra Academia Nacional de Veterinaria envió una nota al comienzo de la pandemia a Presidencia, al Ministerio de la Salud y al Grupo Asesor Honorario, el GACH, del cual se va a hablar esta tarde, poniendo toda la profesión, no solo los integrantes de la Academia, sino toda la profesión veterinaria a la orden para actuar en los vacunatorios, en la atención de pacientes, disponer de los equipamientos, disponer de todo lo necesario. Nunca se nos contestó, ni siquiera se nos contestó. No que no nos pidieron, no, nada. La profesión veterinaria era de segunda, de cuarta, no se la considera. Y no solo en ese ámbito, creo que en muchos ámbitos la profesión veterinaria es considerada de segunda, anda a atender perritos o anda a trabajar en el campo. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo y ahora en el marco de una salud es un marco muy apropiado para que la profesión veterinaria avance y empiece a ocupar espacios. Por ejemplo, en Europa ya lo están haciendo. Yo sé que la Real Academia Veterinaria de España y la Academia Veterinaria Francesa, junto con Medicina, están asesorando, son asesores de la Unión Europea. La Unión Europea está consultando siempre a esta profesión, cosa que acá es impensable. Creo que es un cometido, es un deber que nos debemos los veterinarios. Pero Alberto, me parece que acá el tema de esta multidisciplina, claro, recomendación entre sí, varias sí, academias, dicen que la mente es como el paracaídas, funciona cuando está abierta. Sí, ya, claro. Y entonces para esto necesitamos hacerlo en conjunto. Y yo creo que esta comisión tiene debe tener ese objetivo. El objetivo Claro, no. Yo me refería a la profesión veterinaria para respaldar lo que decía el colega. Muy bien, tomamos nota de estas recomendaciones para justamente cuando hagamos el resumen final, pero vamos a hacer el receso ahora porque ya venimos con un atraso importante, un receso, como está estipulado, de 20 minutos, media hora, para continuar con la jornada. Muchas gracias, Muchas gracias, doctor Neira. Muchísimas gracias.